Muy buenas tardes, transmitiendo desde el 3900 de la calle Fillmore, su Iglesia Bautista El Camino. Hoy es miércoles 14 de septiembre del año 2022. Estamos en el preámbulo de las fiestas patrias de muchos de nuestros países, 7 para ser exactos, y también, por supuesto, la gran fiesta mexicana aquí al ladito de la frontera en unos días más. Qué bueno es estar de nuevo en la presencia del Señor y estar preparándonos para estudiar la palabra de nuestro buen Dios en un tema siempre especial, siempre oportuno, siempre necesario en la vida de cada uno de nosotros. Así que donde quiera que esté, bienvenido esta tarde al estudio bíblico aquí en su iglesia. Y para comenzar, recordamos, destacamos, llamamos la atención de nuevo acerca de un par de cosas que ocurren en los próximos días. Por ejemplo, mañana, 11 de la mañana, la Unión Femenil Misionera Millie Douglas se reúne para su reunión semanal. Y como ocurre con toda la frecuencia del caso, seguramente habrá un lindo número mañana de hermanas que estarán aquí para estudiar la palabra, para orar y para seguir trabajando en esos proyectos misioneros que ellas tienen a su cargo. Así es que les invitamos, siempre es un buen tiempo. El miércoles pasado, jueves pasado, celebraron a la hermana María Elion, que cumplió años. Y por supuesto, había toda una fiesta aquí. Así es que mañana no habrá fiesta de comida, pero habrá fiesta de la palabra de Dios. Así que si usted tiene tiempo, si tiene la oportunidad, si dispone del día libre, véngase. Véngase para que comparta con las hermanas y tenga un buen tiempo. También otra invitación que hemos estado reiterando en las últimas semanas es la escuela dominical ya tiene sus 2 meses de haber sido restaurada su actividad de manera presencial. Así que cada domingo a partir de las 10 de la mañana en punto hay una clase para niños, una para jóvenes, una para adultos varones o adultas damas y otra para adultos varones. Hay buenos maestros, hay buenos estudios y véngase para que disfrute y aprenda más de la palabra del Señor. En este caso, concentrado todo en una edad, en una situación particular de cada grupo, donde la aplicación, por supuesto, siempre tendrá una dimensión diferente y, por supuesto, va a enriquecer la vida de cada uno de nosotros. Así que prepárese para el próximo domingo. Participe, venga decidido a participar, invite a alguien para que venga también y llegue a tiempo. Esa es la invitación para este fin de semana que se nos viene encima. Ahora vamos a nuestra primera sección de cada miércoles donde oramos los unos por los otros, intercedemos los unos por los otros y miren qué linda foto donde hay distintas personas que dan homogeneidad a la idea de orar al Señor como familia espiritual. Ninguno de nosotros es igual a otro. Sin embargo, tenemos la misma naturaleza y al mismo Creador. Así que buscamos su rostro para orar y para darle gracias por las bendiciones y también para suplicarle por necesidades especiales. Seguimos orando por nuestro hermano Elidio Camacho, que se recupera con lentitud, pero ahí va. Cristina Segura y su problema cardíaco que necesita una ayuda especializada en cardiología. Janet Rodríguez, nuestro hermano Jesús Piedra, hijo de nuestra hermana Eva. Susana Pereira con su necesidad de sanidad completa en su cuerpo. La hermana Silvia Álvarez, la mamá de un servidor que anda bastante bien, sin embargo necesita del cuidado del Señor Creador. Nuestra hermana Lupe Fon, también la ponemos delante del Señor. Luz Emilia Azcárate, hermanita de nuestra hermana Deida, el joven Abraham Escobar y su familia. Y esta tarde vamos a orar también por nuestro hermano Amador Carrasco de nuestra iglesia. Llegó hace unos pocos minutos aquí al templo para pedir oración, para que el Señor lo bendiga en un trámite que tiene que realizar. Justamente en estos momentos debe estar en esa situación. Así que vamos a orar. Si usted tiene un motivo, pues levántelo delante del Señor, pida con fe y estamos seguros que el Señor va a dar honor a esa petición.
Padre bueno y misericordioso, venimos ante ti una vez más, como hacemos cada miércoles, para interceder los unos por los otros. Y en esta ocasión, Padre, tú has escuchado esta lista larga de motivos de las cuales estamos rogando por Elidio, por Cristina, por Janet, por Jesús, por Susana, por Silvia, por Lupe, por Luz Emilia, por Abraham y también por nuestro hermano Amador Carrasco. Señor, a cada uno de ellos dales de tu amor, dales de tu gracia y Señor, toma en cuenta por favor el ruego de nuestros corazones en cada uno para que cada quien reciba tu bendición y que haya un propósito superior en este tiempo de prueba, de problema de salud o de lo que tenga cada quien en su corazón. Yo en lo particular esta tarde, Padre, oro especialmente por nuestro hermano Amador. Tú sabes que ya hemos orado por él, oramos junto con él, pero queremos seguir intercediendo para que tú obres de manera maravillosa en este trámite que él está sosteniendo precisamente en este momento. Señor, confiamos en tu amor, confiamos en tu gracia, confiamos en la omnipotencia tuya para intervenir en toda situación y darnos el mejor provecho. Porque como dice tu palabra ahí en Romanos 8:28, todas las cosas ayudan a bien a los que hemos puesto nuestra vida, hemos depositado nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Así que premia por favor ahora a nuestro hermano Amador. Él acaba de entregar su vida a ti, Padre, y ya está pidiendo ser bautizado en nuestra iglesia. Así es que lo ponemos en tus manos y te rogamos que tú obres maravillas como lo estarás haciendo seguramente en cada uno de los casos que te hemos mencionado. Y Señor, en esta tarde en que vamos a estudiar tu palabra en un tema tan delicado y especial para nosotros, pedimos también que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe a hacer lo correcto en cada una de las situaciones que mencionaremos. Danos tu bendición, Padre, en esta tarde, lo pedimos en el precioso nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amén y amén. Y después de esta jornada de oración vamos a nuestro estudio bíblico como hacemos cada miércoles en esta segunda parte de nuestra reunión. ¿Cuál es el tema para hoy? ¿Cómo evangelizar a mis amigos y familiares sin ofenderlos o alejarlos? ¿Por qué este título tan largo y tan complejo, si quieren, en un sentido? Bueno, porque comentaba el domingo yo para motivar a todos los hermanos que estaban presentes en el culto a que sintonicen a esta hora el estudio bíblico. Les comentaba que es bastante fácil o uno tiene más valentía, agallas, y no tiene tanta vergüenza, a lo mejor, o sea, nos portamos más sinvergüenzamente, ¿verdad? Evangelizar a personas que no conocemos que hacerlo a personas que conocemos y o que son parte de nuestra propia familia. Hay un fenómeno muy interesante, tal vez porque ellos nos conozcan mejor que una persona que conocemos por primera vez y tal vez nos da temor de que comparen, pero si tú hacías eso, hacías esto otro, y ahora andas de santurrón, tal vez eso es lo que nos inhibe. Por eso, en esta tarde, frente a este desafío que todos tenemos, la pregunta es apropiada para dar dirección al estudio bíblico de esta tarde. ¿Cómo evangelizar a todos aquellos que son amigos, que nos conocen, algunos que nos conocen desde que éramos muchachitos ahí del barrio y que hemos mantenido la amistad a pesar de los años y de los siglos que van pasando? Y en caso de nuestros familiares, pues con mayor razón, sobre todo aquellos que han estado cerca de nosotros o nosotros cerca de ellos por el lugar donde vivimos, por el lugar de las vacaciones, por el lugar donde usualmente nos reuníamos para pasar un tiempo juntos. En fin, ¿cómo hablarles del Señor si ellos no tienen ningún conocimiento de la palabra y hablarles sin ofenderlos o alejarlos? No solamente del Señor, sino alejarnos de la familia también, porque en algunos casos
se hace aquí un enredito de relaciones y lo que muchos deciden es tal vez lo menos sano de todo esto. Y es que se mandan a cambiar, se enojan con uno, con la familia de uno, con la familia de todos y no se aparecen nunca más, a no ser que haya algo muy particular que brinda la oportunidad de una reconciliación. Por ello, como punto de partida podemos decir esto claramente. Todos, cada cristiano, tiene o un miembro de la familia, o un amigo, o un compañero de trabajo, o algún conocido que no es cristiano. Eso es parte de la realidad de cada uno de nosotros. Por lo tanto, como ya hemos afirmado, compartir el Evangelio con estos otros siempre es difícil. Y se vuelve aún más difícil cuando involucra a alguien cercano a nosotros. Y mientras más cercano a nosotros, pareciera que la dificultad se va increciendo, como dicen los italianos. La Biblia nos dice que el colmo de todo esto llega a tal punto que muchas personas se ofenderán con el mensaje del Evangelio. Y usted dirá, pero ¿cómo puede ser eso, pastor? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Ahí lo está viendo. Ahí en Lucas 12, 51 al 53, se encuentra esta tremenda verdad. Y el Señor Jesús, tratando de explicar este fenómeno y de darnos entusiasmo en medio de él, declara lo siguiente. ¿Creen ustedes que he venido a la tierra para traer paz? Pues les digo que no, sino más bien división. Porque de ahora en adelante una familia de 5 estará dividida en 3 contra 2 y en 2 contra 3. El padre se enfrentará con el hijo y el hijo con el padre. La madre estará en contra de la hija y la hija en contra de la madre. La suegra estará en contra de su nuera y la nuera en contra de su suegra. Lucas 12, 51 al 53. ¿Qué les parece? Aún el Señor era consciente de que esto iba a traer división, iba a traer un poquito de, bueno, a veces ni tan poquito, pleito, enjuiciarnos unos a otros y por supuesto iba a traer esto una división en medio de las familias. Sin embargo, a pesar de lo anterior, se nos ha ordenado que compartamos el Evangelio, no importa esta situación, no habiendo excusas para ello. Es decir, tampoco podemos llegar a esto para subsanar esto. ¿Saben qué? Yo no le voy a hablar a mi primo favorito, a mi tío favorito, no le voy a hablar nunca del Evangelio para que nunca tengamos un conflicto él y yo. Tampoco funciona de esa manera, porque la Biblia claramente nos dice, por lo tanto, o por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñeles a cumplir todas las cosas que les he mandado y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto, como digo en otras ocasiones, no lo digo yo, lo dice el Señor y está ahí en su palabra registrado con toda claridad. Pero también agrega más y dice lo siguiente, pero cuando venga sobre ustedes, el Espíritu Santo recibirán poder y serán mis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Así que, ¿qué queda establecido aquí? Bueno, que no hay excusa para no hablarle a los amigos, a los familiares lejanos y cercanos y a toda persona que está a nuestro alrededor y que sepamos que no tiene a Jesús en su corazón. Y que aunque va esto probablemente en más de un caso a lo mejor a provocar disensiones dentro de la familia, bueno, hay que arriesgarse porque hay una orden específica de ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las familias, a todos los primos, a todos los que viven cerca de nosotros, y hay que hacerlo de tal manera que se logre que se bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que tenemos que enseñarles a cumplir todas las cosas que el Señor nos ha mandado.
Y por si a alguien se le ha olvidado, no se olviden que va a venir un Espíritu Santo, que ya vino y está disponible para todo aquel que cree en Él. Ese Espíritu Santo nos va a dar poder y por eso podremos ser testigos, sea en Jerusalén, o sea, en nuestra propia casa, en Judea, en nuestro vecindario, a nuestra familia alrededor, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Por eso el Evangelio no se detiene ni se detendrá. Así que, al contrario, dice el Señor, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos. ¿A qué? A defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Primera de Pedro 3:15. Este pasaje es muy clave y lo citaremos más de una vez en el estudio de hoy. Así que manténganse siempre firmes para defender o para explicar con mansedumbre y con respeto a todo aquel que pida una explicación de la esperanza que hay en nosotros. Así que, ¿cómo podemos entonces, sabiendo estas leyes espirituales que ya se nos presentaron con toda claridad, cómo podremos evangelizar a nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajos o conocidos? ¿Cómo podremos lograrlo sin que se enojen, sin que se peleen con nosotros, sin que dejen de mirarnos o de tratarnos? Bueno, y aquí está nuestro plan, o aquí están nuestras respuestas, porque no es una, son varias, y todas están sujetas, por supuesto, a un criterio, a un amor, a una prudencia, a una mansedumbre que debemos ejercitar en todo momento. Y lo primero y lo más importante que podemos hacer es orar por ellos. Así que aún antes de hablarles, aún antes de hacerles una invitación, aún antes de hacer un plan para tomar contacto con estas personas, lo primero que debemos hacer es orar por ellos. Orar para que Dios cambie sus corazones y abran sus ojos a la verdad. Orar para que cambie su actitud. Orar para que nosotros tengamos palabras apropiadas. Orar para que se dé la situación apropiada y donde esté siendo favorecida la oportunidad de hablar y del otro caso de escuchar. Así que Dios, por supuesto, esté en control de todo ello. Pues como ellos no creen, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento para que no resplandezca en ellos la luz del Evangelio de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Así que como ellos no creen, les ha cegado el entendimiento. Si nosotros tratamos de evangelizarlos sin seguir este plan, estaremos golpeándonos contra una pared muy dura, porque ya previamente hay una defensa que estas personas van a hacer a cualquier insinuación que hagamos nosotros. Entonces, ¿cómo vamos a vencer eso? Orando. Orando para que Dios los convenza de su amor por ellos y su necesidad de salvación a través de Jesucristo. Y cuando pensamos en esto, viene casi naturalmente a nosotros este hermoso versículo, tal vez, como hemos dicho alguna vez, tal vez el versículo más conocido, más dicho, más recitado y más memorizado de la Biblia, que es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Entonces vamos a orar para que Dios los convenza de que esta verdad es una verdad que habla de la necesidad de salvación a través de Jesucristo a todos. Pero esos todos, para que completen este plan, deben de tal manera recibir a ese que da la vida. Ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. Allí está la clave. No se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay que orar. Ore con nombre y apellido.
ore con la familiaridad que usted tiene con esa persona. Si es un familiar directo, indirecto, secundario, primario, si es amigo, si es vecino, fue compañero de la escuela, es compañero del trabajo. La relación que haya, usted ore al Señor específicamente para que ese nombre no sea el de otra persona, sino sea por el cual usted realmente tiene esta preocupación de heredar junto con el Señor la salvación en Cristo Jesús. También en esto de lo más importante es orar. Ore por sabiduría para ministrarles. Ore por sabiduría para ministrarles. Entonces usted me dirá, ay pastor, pero en eso yo soy malo porque no tengo sabiduría, no sé cómo empezar, no sé cómo terminar, no sé cómo decirle, si tratarlo de amigo, de primo, de señor, de tío, no sé cómo hacerlo. Bueno, en esos casos viene Santiago y nos da la clave para esto. Y dice lo siguiente: si alguno de ustedes requiere de sabiduría, pídasela a Dios. Y aquí está una de las promesas más hermosas de la palabra que dice, pues, y Él se la dará. Si se lo pedimos, Dios nos va a dar esa sabiduría. Pues Dios se la da a todos en abundancia y sin hacer ningún reproche. Eso quiere decir que el Señor no nos va a reclamar y dice, oye, tú otra vez aquí molestándome por sabiduría. No. Él siempre va a otorgar este anhelo de nuestro corazón y lo va a hacer en abundancia y sin llamarnos la atención. Y es importante esta oración también. Y es una oración de no solo una vez, sino de varias veces para que usted vaya comprendiendo poco a poco cómo el Señor le va a ir dando una estrategia, le va a ir dando la sabiduría para acercarse, para cultivar la amistad, para determinar cuáles van a ser sus primeras palabras que le diga a esta persona una vez que se desarrolle la oportunidad real, cómo lo va a hacer, qué le va a decir primero, qué versículos va a citar, cómo va a usted explicar todo esto. Y si esa persona dice sí, ¿cuál será el siguiente paso? ¿Cómo hacer esa oración de conversión? Y después de eso, ¿qué hacer más? Y si le dicen que no, bueno, ¿qué cara poner? ¿Cómo decirle? Bueno, ahí está esto que quería compartirte. Si lo decides más adelante, pues gloria a Dios. Si no, tú tienes la libertad para decidir por ti mismo, etc. Entonces, todo eso es parte de esta sabiduría que el Señor nos da. Así que, ¿qué dijimos? Hay que orar. Orar para que el Señor nos dé esa capacidad de hablarle a esta persona, pero también debemos orar por sabiduría, para que el Señor nos dé esa sabiduría y sepamos cómo saludar, cómo despedirnos, cómo actuar en esas situaciones que son tan maravillosamente especiales. Ahora, en segundo lugar, y además de orar, por supuesto, también necesitas vivir la vida de un buen cristiano ante ellos. En segundo lugar, y además de orar, también necesitas vivir la vida de un buen cristiano ante cada uno de ellos, ante esos familiares, ante esos amigos, ante esos compañeros de trabajo, de escuela, de universidad, de lo que sea. Hay que vivir la vida de un buen cristiano delante de ellos. Y tal vez es más apropiado vivir la vida de esta manera antes de empezar a hablar, para que nuestras palabras sean simplemente la confirmación de lo que estas personas ya habían observado por nuestra conducta honorable, por ser personas de bondad, con un vocabulario apropiado siempre, no de andar de maldiciones, ni de blasfemias, ni de andar de falta de santidad en nuestra vida. En toda ocasión, en todo lugar y en todo tiempo debemos vivir la vida de un buen cristiano ante todos los cristianos, ante todas las personas. Ahora, ¿qué nos lleva a decir esto con tanta fuerza y énfasis? Bueno, porque los cristianos somos hechura suya.
Hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para realizar buenas obras. No fuimos hechos ni fuimos transformados para andar de payasos nefastos, para andar de maldiciones, para andar de mal carácter, para andar de malas palabras, para andar de socios del mismísimo Satanás. No, somos hechura de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús. Y hay un propósito para realizar buenas obras, no para realizar malas obras. Observe el pasaje ahí mientras yo le anticipo que va a aparecer ahí un color distinto. Hemos sido creados en Cristo, ¿para qué? Para realizar buenas obras. Y estas últimas 3 palabras o 4 palabras personifican el comportamiento que glorifica a Dios y hace que Cristo sea real para el resto de las personas. Si vamos a andar de santurrones solo un día y el resto de la semana andamos como verdaderos diablos y después queremos testificarle a alguien, aunque sea un tío que queremos mucho, pues aún él se va a contrariar al vernos actuar de una manera y después hablando de otra. Así no funciona ningún plan de evangelismo. Aquí lo que hay que hacer es nunca olvidarnos de que somos hechura del Señor y por lo tanto saber y entender que hemos sido creados para realizar buenas obras y para dar testimonio de ese cambio que Jesús generó en nuestra vida. Es cierto que hay obstáculos en nuestra vida diaria que pueden entorpecer nuestra mente y dificultar nuestro progreso espiritual. Pero esto va a suceder solo si lo permitimos. Porque aún en medio de problemas, en medio de la tragedia, en medio de una dificultad, sea la que sea, hay una manera correcta de reaccionar. Por ello, los cristianos estamos llamados, siempre estamos llamados a vivir vidas santas y agradables a Dios. A eso estamos llamados, no estamos llamados una vez que hacemos de Cristo nuestro Señor y Salvador, no estamos ahí para hacer lo que nos venga en gana. No, estamos llamados a vivir vidas santas y agradables a Dios. Y por supuesto también a tener un comportamiento cristiano las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Un comportamiento ejemplar que nos permita comprometernos a cabalidad con nuestro Señor y Salvador. Que la gente no vea un carácter distinto mientras estamos en el templo y un carácter totalmente opuesto cuando estamos en la calle. Somos lo mismo, somos la misma persona. ¿Por qué estamos actuando de una manera en el templo y otra manera distinta fuera del templo? Eso no debe ser así. Y si es así, es porque todavía no hemos sido del todo restaurados por el Señor. No hemos completado este proceso de santificación en nuestra vida. Así que todo esto va a ser posible mientras seamos fortalecidos por el maravilloso poder del Espíritu Santo en nuestra vida que nos capacita. Siempre nos va a estar capacitando para hacer la voluntad de Dios. Por eso Pablo a los filipenses les dice esto: solo compórtense ustedes como es digno del Evangelio de Cristo. Y yo agrego ahí la unión de estos versículos y digo, y sigan firmes en un mismo espíritu y luchando unánimes por la fe del Evangelio. Así que comportémonos siempre como es digno del Evangelio de Jesús. Y con firmeza y con un mismo espíritu seguimos luchando unánimes por la fe del Evangelio de nuestro Señor. Así es que solo así los demás tendrán la capacidad de ver un cambio que Dios ha provocado en nuestras propias vidas. Así que dentro de esos cambios, tomo este pasaje que va dirigido específicamente a la mujer, pero que en realidad también es algo que apela y
los varones también debemos apropiarnos de esta tremenda verdad. Dice 1 de Pedro, versículos 1 y 2 del capítulo 3. Así también ustedes, dice Pedro, las esposas, respeten a sus esposos a fin de que los que no creen a la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa. Yo podría parafrasear este versículo, estos dos versículos en realidad, poniéndolo desde la perspectiva del varón. Y podría decir así: así también ustedes, los esposos, respeten a sus esposas, a fin de que los que no crean en la palabra puedan ser ganados más por la conducta de ustedes para con ellas que por sus palabras. ¿Cómo? Cuando ellos vean la conducta cariñosa y respetuosa que tenemos para con nuestras esposas. Así que debemos estar dispuestos a hacer estas cosas para el Señor. Así que nuestro testimonio, nuestra vida, por supuesto, juegan un papel importantísimo en este segundo paso. Orar y vivir una vida de buen cristiano delante de nuestras amistades y familiares. Ahora, vamos en tercer lugar, ¿qué podemos hacer para lograr esta meta de hablarle a nuestros amigos y familiares sin irritarlos, que se enojen o que nos marginen de tal manera que nunca más tengamos una oportunidad de hablarles de Cristo? En tercer lugar, debemos estar dispuestos y ser arriesgados para compartir el Evangelio a tus amigos y familiares. Ahora, déjeme comentar un par de palabras aquí. Debemos estar dispuestos. Si yo estoy dispuesto a hacer esto, me apropiaré de la primera, de la segunda, de la tercera y de la cuarta estrategia con más o menor intensidad cada una dependiendo de lo que yo creo que necesito en mi vida. Pero como tercera estrategia de esto, yo debo estar dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A hacer todo lo que ya hemos mencionado para poder lograrlo y ser arriesgados para compartir el Evangelio a familiares y amigos. Bueno, en toda situación, aunque estemos siguiendo todas las indicaciones que nos da la palabra, hay un riesgo. Esa persona siempre tendrá el derecho de aceptar o negar la invitación que hagamos. Siempre. Decisión que usted en todos los casos debe respetar. Respetar y no manipular para que le digan sí para sacárselo de encima a usted. Cosa que lamentablemente he visto más de una vez en mi vida, cuando ya no parece el servicio fiel y dedicado a nuestro Señor, sino más bien parece un orgullo de que este no se me va a escapar y yo lo voy a convertir. Y ese yo resulta tremendamente dañino y erróneo, porque no es ni usted, ni yo, ni ninguno de nosotros quien finalmente convence de pecado a nadie. Esa es tarea exclusiva del Espíritu Santo. Así que, ¿qué estamos haciendo ahí? Bueno, actuando con la arrogancia, con la falta de sencillez y la falta de humildad que tantas veces se apodera de nuestro carácter. Así que debemos estar dispuestos y ser arriesgados para compartir el Evangelio a los amigos y familiares a la manera de Cristo, no a la manera de usted y a la manera mía. ¿Por qué? Porque la persona tiene que confesar con su boca que Jesús es el Señor y creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos para poder ser salvo. No basta con que usted le obligue prácticamente a repetir palabras o hacer aparentemente una declaración de creer
en su corazón que Dios le levantó de los muertos para poder ser salvo. No. Fíjese cómo Pablo lo dice con una claridad meridiana. Hay que confesar cada uno con su propia boca que Jesús es el Señor y creer en su propio corazón que Dios le levantó de los muertos. De igual manera, debemos estar siempre preparados para hablar de la fe. ¿Y qué significa esto? Bueno, les decía hace unos minutos atrás, al principio del estudio, citábamos este pasaje de 1 de Pedro 3:15 que dice, al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse, con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. Y para todos aquellos que han escuchado este pasaje en otras ocasiones, quiero decirles que este es el pasaje insignia de todos aquellos que les gusta la apologética, es decir, combatir de una manera muy sutil a aquel que se niega a creer con argumentos bíblicos amorosos, respetuosos, para poder poner en perspectiva el razonamiento de las personas que no creen. Por eso la palabra de Pedro dice que debemos mantenernos siempre listos para decirles a esas personas o aún para defendernos, como dice después, con mansedumbre y respeto. Dos palabras claves. Creo que respeto es algo que todos entendemos con claridad, nos gusta recibir respeto y por lo tanto debemos otorgar respeto en toda situación. Pero la mansedumbre lleva algo más, lleva algo de darle al otro, si es necesario, un lugar más importante que el nuestro. Es con mansedumbre, es decir, ser manso y humilde de corazón ante todo aquel que nos pida, a veces con orgullo, otras veces con soberbia, unas cuantas pocas con sinceridad y sencillez, pero hay que estar siempre listos. O como dicen los Boy Scouts, siempre listos para defender nuestra fe. Así es que este versículo llega a ser tan importante aquí porque debemos estar preparados, estar dispuestos y estar listos para tomar el riesgo si es necesario. Ahora, les he comentado en otras ocasiones acerca de las versiones de la Biblia. La mayoría de ellos son Biblias que fueron traducidas por distinguidos escolares en ciencias bíblicas que conocen los idiomas generales, que han establecido una dirección a la traducción y han desarrollado Biblias maravillosas, todas bajo la misma guía de los idiomas originales, pero con sutilezas en cuanto al uso de palabras para favorecer la comprensión y la atención a edades, a diferentes culturas, etc. Entonces, yo he usado, siempre avisándoles y dándoles los nombres de otras versiones o traducciones, cuando estoy usando un pasaje en otra versión. En este caso, me encuentro con una versión que es bastante dinámica, pero que dice lo mismo de una manera tan fácil de entender. Estamos hablando del mismo pasaje, 1 de Pedro 3:15, traducción en lenguaje actual. Y en vez de decir al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que les pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes, esta otra versión dice, honren a Cristo como Señor y estén siempre dispuestos a explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en sus promesas. ¿Qué les parece? En una frase menos está la esencia de lo que Pedro nos dice
a usted y a mí hoy. Honren a Cristo, igual que el pasaje anterior, que dice lo mismo hasta la coma. Honren a Cristo como Señor. Él es nuestro Señor. Y estén siempre dispuestos, o sea, manténganse siempre listos para que, no solamente para defender, sino para explicarle a la gente por qué ustedes confían en Cristo y en las promesas que Él ha hecho. De igual manera, dos versículos, tomando el mismo original, traducen esta verdad, una de una manera muy literal y la otra de una manera más dinámica, siguiendo la nomenclatura que se usa en las traducciones bíblicas. Así que me encantan las dos, pero la segunda responde perfectamente a estar dispuestos y ser arriesgados para compartir el Evangelio. Así que cualquiera que de repente en una conversación informal, primo, tío, familiar, amigo o aún a un enemigo nos dice: ¿y tú por qué? ¿Por qué eso de que vas a esa iglesia y no faltas y ahí estás y con tu Biblia vas y vienes y todo eso? ¡Bum! Ahí no estamos para defender, ¿verdad? Estamos para explicar por qué confiamos en Cristo y en sus promesas. Si usted tuviera esa oportunidad hoy, ¿estaría listo para hacerlo? Estoy seguro que algunos de ustedes sí, pero también me sospecho que hay unos cuantos que, me falta, pastores, que ojalá usted esté cuando me pase eso ahí cerca. No va a pasar así. Usted tiene que estar usted solito. Así que tome en cuenta todo lo que estamos diciendo en esta tarde. De igual manera, es bueno saber, repasar y estar preparado para ocupar cualquiera de los métodos que hemos repasado una y otra vez y enseñado una y otra vez en nuestra iglesia. Les explico. Por ejemplo, hace 2 años y medio atrás, yo desarrollé una serie de principios de año. Tuvimos enero, febrero y marzo con mensajes orientados a esta necesidad de dar testimonio a otras personas. Y creo que fueron 8 métodos que aprendimos, ¿verdad? Yo no le voy a repasar los 8 ahora, le voy a repasar tal vez los 4 más básicos y los más sencillos. Pero aquí les va el primero, el método de las 5 verdades vitales. Estas 5 verdades vitales están basadas en distintos versículos del Nuevo Testamento, donde se nos dice que no hay ninguna persona justa sobre la faz de la tierra. Todos estamos desterrados de la gloria de Dios, que porque el pecado nos apartó del Señor. ¿Qué hay que hacer con el pecado? Hay que arrepentirnos, hay que confiar en Cristo, depositar nuestra vida en Él y creer todo lo demás. 5 verdades, allí están. Ahora, si usted quiere más detalles de esto, pues pídamelos después y yo con todo gusto le doy copia de cada uno de estos métodos. El otro es los 8 pasos hacia una vida mejor, donde todo está basado especialmente en Juan capítulo 3, de los versículos 14, 15, 16, 17 y 18, donde está ahí Juan 3, 16 entre medio, ahí están estos 8 pasos hacia una vida mejor basado en el Evangelio de Juan, y casi debo poner ahí capítulo 3. También vimos el camino de los romanos, basado en la carta del apóstol Pablo a los romanos, donde él en distintos capítulos habla de estas verdades espirituales y por lo tanto podemos conducir a una persona de relatarle todo el plan de salvación solamente usando Romanos, solamente usando Juan y solamente usando todo el Nuevo Testamento. Y después está el famoso libro sin palabras, basado en colores. No sé a quién se le ocurrió este título, no lo comparto mucho, pero el método es fantástico. El libro sin palabras. Y está basado en un plan de salvación a través de la descripción de ciertos pasajes con ciertos colores. Por ejemplo, Juan 3:16, ya sabemos lo que dice. De tal manera amó Dios al mundo que estuvo dispuesto a sacrificar su vida, a ser crucificado. ¿Por qué? Por amor a cada uno de nosotros.
y ese amor está disponible para todo aquel que en Él cree. Juan 3:16. La buena nueva está graficada en el color amarillo, un color brillante, un color vivo, un color que nos hace estar despiertos siempre, que se contrapone diametralmente con el negro, porque dice Romanos 3:23 que por cuanto todos estamos desterrados de la gloria de Dios, por el pecado, mi pecado propio, que todos lo tenemos, más el que hemos heredado. ¿Qué puede solucionar esta tremenda verdad? Hay un Hijo de Dios que dio su vida por amor a nosotros. Tenemos que tomarla. ¿Por qué? Porque ese pecado negro como el azabache llena nuestra vida. Y ese amor se transforma en sangre, roja sangre, que fue derramada para redención de nuestros pecados, para que nuestros pecados fueran limpiados, como lo dice Hebreos 9:22. Pero para creer todo eso hay que tener fe. Y esa fe se grafica con este blanco de pureza y termina este plan con la nueva vida en Cristo de 2 de Pedro 3:18. No me acuerdo qué dice 2 de Pedro 3:18. Vamos a repasarlo. No siempre me puedo acordar de todo, ¿verdad? Aquí está Pedro, 2 de Pedro 3:18. ¿Qué dice 2 de Pedro 3:18? Más bien crezcan en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, la honra, hasta el día de la eternidad. Amén. Es el último versículo de la carta, la segunda carta del apóstol Pedro. Crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Así que esa es la nueva vida en Cristo. Así que ahí tenemos 5 planes. Si usted maneja, no los 5, ojalá, pero por lo menos uno de ellos, después de una buena conversación, de un buen testimonio personal de cómo era su vida antes de Cristo y después de Cristo, usted con su Biblia en la mano, con sus colores ahí en su pulsera o donde la quiera tenerla, o simplemente con un evangelio de Juan, un evangelio del Nuevo Testamento o la carta a los Romanos de Pablo, usted tiene todas las herramientas para hablarle a otro del Señor Jesucristo. Así que ahí está el tercer punto y ahora el cuarto. Por último, y en cuarto lugar, debemos dejar la salvación de nuestros seres queridos a Dios. Usted puede hacer todo lo que hemos narrado hasta este momento, pero no olvide, el que da finalmente esa actitud de creer, ese valor de creer, ese convencimiento de su pecado, ese redarguir en nuestros corazones, eso es tarea del Espíritu Santo. Por eso podemos afirmar que es el poder y la gracia de Dios la que salva a la gente, no nuestro esfuerzo, no nuestro entusiasmo, tampoco nuestra presión o nuestro poner a la persona entre la espada y la pared. No, así no es el Evangelio. El Evangelio está lleno de gracia y de amor. Ni usted ni yo podemos tergiversar esa gracia y ese amor que solo viene de nuestro soberano Dios. Y lo mejor y lo más importante que hacer, no se olvide, paso número 1, orar. Orar por esa persona, por ese tío. Estar listo para testificarle y arriesgarse en la tarea. Y por supuesto, no dejar de vivir una vida cristiana constante, todos los días, a toda hora, en todo lugar, para que en cualquier situación que ese amigo o familiar lo encuentre a usted, usted siempre esté dando buen testimonio. Así que no se olvide, es Dios quien finalmente da el crecimiento y en Él dependemos para hacer esta tarea. Entonces, dicho todo esto, nos pregunta nuestra hermana
Entonces, así se apellida la hermana. Entonces, ¿cómo vamos a evangelizar a mis amigos y familiares sin ofenderlos o alejarlos de nuestras vidas, de la vida de nuestra familia, o que nos cierran la puerta por la nariz, dejándonos, además de la fractura, un corazón herido? Bueno, en primer lugar, debemos, y lo más importante que debemos hacer es orar por esas personas. Si usted va a tener una actividad evangelística donde no va a conocer a nadie más que hasta el último momento, usted ore por esa persona que no conoce. El Señor la conoce y basta con eso. Pero si usted está pensando en el tío Luis, en la tía Federica, en el amigo Carlos, en cualquiera de esos, usted ore por nombre, apellido, por cada uno. En segundo lugar, necesita vivir la vida de un buen cristiano ante ellos. Así que no ande con cara de santurrón el día domingo y lunes, pero el jueves ande con otra cara. No, pórtese bien porque usted es un hijo de Dios. En tercer lugar, debe estar dispuesto y preparado para compartir el evangelio. No se trata ni se puede pensar que que ojalá esté el hermano aquí para que me ayude, o el pastor esté justo aquí para que me ayude. Con todo gusto lo haríamos, pero simplemente no se va a poder. No se va a poder estar en 2 o 3 lugares a la vez, o en los tiempos que para unos son convenientes y para otros no es conveniente. Así que no, usted debe estar dispuesto, usted debe estar preparado para compartir el evangelio. Y en cuarto lugar, debemos dejar la salvación de nuestros seres queridos a Dios. Él es el que finalmente dice, transforma, brinda esa vía, esa sangre, para que esa sangre limpie pecados en la vida de aquellos que amamos. Así que Dios nos ayude y nos bendiga en esta tarea de compartir el evangelio con aquellos a nuestro alrededor. Vamos a despedirnos y vamos a orar para darle al Señor su lugar y también para que nos bendiga y nos dé su bendición en nuestra vida. Padre bueno, gracias una vez más por tu palabra maravillosa, tu palabra que es inagotable, tantos temas que sacamos y advertimos al leer tu palabra, tantas perspectivas que llegamos a conocer porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de 2 filos. Señor, qué bendición tenemos. Por ello, gracias Padre por este estudio de esta tarde y que cada versículo, cada palabra, cada idea, complétala tú, Señor, con tu Santo Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. Ahora, Padre, pido tu bendición y tu cuidado sobre cada uno de los motivos que hemos mencionado en esta tarde. Y, Señor, también te pedimos que nos bendigas y que tengamos la oportunidad de encontrarnos una vez más. Si no es mañana, el próximo domingo, cuando celebremos este culto en el cual te daremos la honra y la gloria solo a ti. Todo esto, Padre, con acción de gracias, te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga y nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.